Estudiante de 10º semestre y miembro activo de la SIG desde el semestre pasado. Le doy la bienvenida al doctor Javier Beltrán, anestesiólogo cardiovascular del Hospital Universitario Mayor, y al doctor Harold Guerra, residente de tercer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Voy a quitar mi cámara, como por cuestiones de internet para tener mejor conexión. Entonces, pues bienvenidos a este módulo de cardiovascular. Pues es un honor empezarlo con la charla de ciclo cardíaco. Entonces, pues empecemos. Esta fue la bibliografía en la que me basé, principalmente el libro de anestesia cardiovascular de Kaplan. Ese lo pueden encontrar en Clinical Key. Me apoyé también en fisiología de Guyton. Creo que pues tiene muy buenas bases de lo que es toda la fisiología cardiovascular. Un poco el artículo de ambos y de este artículo de monitorización hemodinámica invasiva. Si alguno quiere, pues se los puedo compartir o se los comparto por el grupo o me escriben. Entonces, la manera en la que quiero que se desarrolle la charla el día de hoy, pues aprovecho un poco que me tocaba iniciar este módulo como para que repasemos un poco de una manera muy breve ciertas bases sobre lo que es la anatomía y la fisiología cardiovascular. Y por eso empezaré hablando un poco de anatomía funcional, seguido de algo de fisiología cardiovascular. Ya después entraremos a definir lo que es el ciclo cardíaco. Unos puntos clave que nos permitirán dominar este tema. Hablaremos ya después de la sístole y la diástole y después, por último, hablaremos de los diagramas de presión-volumen. Entonces, pues inicio con el diagrama de Weavers. Creo que es un diagrama al que, pues, que todos hemos visto a lo largo de la carrera. Y pues me parece que es un gráfico muy chévere, muy interesante, ya que agrupa diferentes fenómenos de la fisiología cardiovascular. Sin embargo, pues de entrada y a simple vista se ve como un diagrama un poco denso, pero pues mi objetivo es que al final de esta charla podamos entenderlo y entender cada uno de los procesos que se dan y que nos muestran en este gráfico. Entonces vamos a ir desglosando un poco a poco diferentes conceptos que nos van a permitir entenderlo pues de una mejor manera. Empecemos entonces con la anatomía funcional. Recordemos que el corazón pues básicamente consta de 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, que la aurícula derecha va a recibir toda la sangre que viene de circulación sistémica y que llega a la vena cava, y que de ahí pasará al ventrículo derecho, que se encarga de enviar esta sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar para que se oxigene y llegue posteriormente a la aurícula izquierda, de donde pasará al ventrículo izquierdo y pues ya este será el encargado de sacar la sangre a circulación sistémica por medio de la arteria aorta. Tenemos entonces 4 válvulas, 2 válvulas semilunares, una válvula pulmonar, una válvula aórtica y 2 válvulas auriculoventriculares, como lo son la tricuspidia por el lado del corazón derecho y la válvula mitral por el lado del corazón izquierdo, que básicamente pues, nos van a separar estas 2 cavidades y van a impedir que haya un flujo retrógrado, es decir, que pase de la sangre del ventrículo a la aurícula. Y pues les traigo acá como recordar un poco de la irrigación coronaria, que pues está básicamente por 2 coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda, que son las primeras ramas de la aorta. De la arteria, de la coronaria izquierda va a salir una rama que va a ser la descendente anterior. Y la irrigación la traigo porque me parece muy importante que tengamos en cuenta que la perfusión miocárdica va a variar en un aspecto entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces veamos, como vemos acá, nuestro ventrículo, pues el ventrículo derecho tiene menores fibras musculares. Entonces lo vamos a poder ver así, más o menos, ¿sí? Y acá vamos a tener nuestras arterias coronarias, que van a estar pues con un calibre adecuado que favorece la perfusión.
Esto lo vamos a tener en diástole. Y en sístole va a estar igual, ¿no? Recordemos, estamos hablando del ventrículo derecho. Entonces, la perfusión del ventrículo derecho se va a dar tanto en sístole como en diástole. Pero tenemos entonces al otro lado nuestro ventrículo izquierdo, que como lo vemos, tiene mayor grosor, tiene entonces mayor cantidad de fibras musculares y pues representémoslo acá así. En diástole, pues vamos a tener un calibre adecuado, ¿sí? Al igual que pasa en el ventrículo derecho. Pero ¿qué pasa en sístole? Perdón. ¿Qué pasa en sístole? Que se va a colapsar. Entonces ya no vamos a favorecer esa perfusión, como si se favorecía en sístole en el ventrículo derecho, sino que acá ya se van a colapsar todas las coronarias y esto va a ser fundamental, ya que cuando hablamos de diástole, cuando hablamos de tiempo en diástole, estamos hablando de que estamos favoreciendo y le estamos regalando tiempo de perfusión al corazón. Entonces, digamos un caso de algún paciente con una frecuencia elevada, no sé, 120 por poner un ejemplo, la consecuencia que trae eso es que este paciente tiene menor tiempo en diástole y si tiene menor tiempo de diástole, pues la perfusión va a estar comprometida. Sigamos entonces ya un poco con la fisiología, el sistema eléctrico. Recordemos pues que tenemos nuestro nodo sinusal, nuestro nodo auriculoventricular con el haz de His, rama derecha y rama izquierda. Y esto lo traigo principalmente para mencionar y que tengamos en cuenta que toda la actividad eléctrica va a preceder a la actividad mecánica. Entonces siempre vamos a tener despolarización y luego vamos a tener contracción. Siempre vamos a tener primero repolarización y después vamos a tener la relajación. ¿Sí? Entonces, y eso lo vamos a ver ya más adelante relacionado en el electrocardiograma y como la actividad mecánica del corazón. Por otro lado, tenemos el gasto cardíaco, que recordemos que es el volumen eyectado en un minuto y que va a depender pues, de dos grandes como determinantes, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca, entonces, a mayor frecuencia cardíaca, pues va a tener mayor gasto cardíaco. Y cuando vemos el volumen sistólico, vamos a ver que este tiene a su vez tres determinantes: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entendemos la precarga como la longitud que hay en las fibras musculares justo antes de que empiece la contracción. La poscarga como todo aquello que se opone a la salida de la sangre del ventrículo, entonces es la resistencia. Y la contractilidad, pues es la capacidad contráctil de nuestro corazón. Entonces, a mayor precarga, en teoría, pues voy a tener mayor gasto cardíaco. A mayor poscarga, voy a tener menor gasto cardíaco porque voy a tener mayor resistencia que se está oponiendo a la salida de ese flujo de la sangre. Y en cuanto a la contractilidad, pues si tengo una contractilidad aumentada o adecuada, pues voy a tener un gasto cardíaco aumentado, pero si está disminuida, el gasto cardíaco ya se va a comprometer. Empezamos entonces con el ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco hace referencia a todos los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido. Y cuando hablo de fenómenos cardíacos, voy a hablar de tres fenómenos principales: fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos y fenómenos valvulares. Los fenómenos eléctricos los vamos a ver entonces en el electrocardiograma. Y los fenómenos mecánicos nos van a representar cambios tanto en presión como en volumen, pero esto dentro del ventrículo. Y los valvulares los podemos ver, no sé, relacionados como, para hablar un poco del diagrama de Weavers que les mostré al principio, eso los podemos relacionar con los ruidos en la auscultación. Y de acá salimos entonces y pasamos a nuestros puntos clave para entender perfectamente lo que es el ciclo cardíaco.
Y es que vamos a pensar siempre en estos tres factores: presión, volumen y válvulas. ¿Cómo va a estar la presión en X fase del ciclo? ¿Cómo va a estar el volumen? ¿Cómo van a estar mis válvulas? ¿Van a estar abiertas o van a estar cerradas? ¿Mi volumen va a estar aumentado o va a estar igual? ¿La presión está aumentada o está disminuida? Si siempre que hablemos de ciclo cardíaco o siempre que pensemos en ciclo cardíaco pensamos cómo está la presión, cómo está el volumen y cómo están las válvulas, ya tenemos pues mucho terreno ganado. Ya básicamente podemos decir que podríamos decir que dominamos el tema. Entonces el ciclo cardíaco lo vamos a dividir en dos: en sístole y en diástole. La sístole la vamos a dividir en contracción isovolumétrica y eyección. La contracción isovolumétrica, como su nombre lo indica, pues iso igual y volumétrica de volumen. Entonces vamos a tener una contracción, un aumento en la presión, pero sin cambios de volumen. Ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Y la eyección la vamos a dividir en dos fases: la eyección rápida y la eyección lenta o reducida. La diástole la vamos a dividir de igual manera en dos: relajación isovolumétrica. Otra vez, voy a tener un cambio de presión, pero el volumen va a quedar igual. Y el llenado lo vamos a dividir, lo podemos dividir en tres. Entonces el llenado rápido, la diástasis y la contracción auricular. Entonces veamos ahora uno por uno. Entonces la sístole. Empecemos con la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica es ese intervalo entre el cierre de las válvulas mitral o tricuspidia, hablemoslo más que todo de la mitral, hagamos referencia al ventrículo izquierdo, y la apertura de las semilunares. Entonces, ¿qué pasó? Tenía la válvula mitral abierta, estaba pasando sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. Esto en diástole. Se acabó la diástole, se cerraron las válvulas, se cerró la válvula mitral. ¿Y ahora qué tiene que hacer el corazón? Pues empezar a sacar toda la sangre que recogió de la diástole a la circulación sistémica. Pero ¿cómo hace esto? Y pues para que esto sea posible, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a aumentar su presión de tal manera que supere la presión que hay en ese momento en la aorta. ¿Para qué? Para que se abran las válvulas semilunares y pues salga pues salga la sangre que tiene que salir, ¿sí? Entonces vamos a tener las válvulas cerradas, ¿sí? Pero pues como tiene que empezar a aumentar la presión para superar la presión de la aorta, mi presión va en aumento. Y como las válvulas están cerradas, entonces no están ni perdiendo ni ganando volumen por ningún lado, el volumen se va a mantener igual. Como dijimos, ISO igual, volumétrica, volumen. Pasemos entonces a la eyección. La eyección, tenemos la eyección ventricular rápida, ¿sí? Acá pues ya las válvulas van a estar abiertas, las válvulas semilunares van a estar abiertas. De acá va a salir entre el 80 al 85% del volumen sanguíneo que se recogió en diástole. Esto representa aproximadamente 2/3 y va a ocurrir durante el segmento ST. Acá es importante que tengamos en cuenta que esta es la fase en la que hay mayor consumo de energía. Y luego pasamos entonces a la eyección ventricular reducida. Entonces ya va a seguir saliendo sangre, pero no a la misma velocidad a la que estaba saliendo inicialmente. Pasamos entonces a la diástole. Entonces ya se acabó la sístole, salió toda la sangre del ventrículo. ¿Y qué pasa? Pues se cierran las válvulas semilunares, se cerró la válvula aórtica y pues ya teníamos válvula mitral cerrada. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el ventrículo pues tiene que empezar a recuperarse, empezar a distenderse otra vez para recoger toda la sangre que está acumulada y almacenada en la aurícula izquierda. Entonces, la relajación isovolumétrica la entendemos como el intervalo entre el cierre de las semilunares y la apertura de la válvula mitral. Si el ventrículo se empieza a distender, la presión va a empezar a disminuir. Tenemos ambas válvulas cerradas, no gano ni pierdo volumen por ningún lado, el volumen se mantiene igual, es decir, el volumen con el que termine la sístole se queda igual. Y pues las válvulas, como ya lo dije, están cerradas. Con respecto al llenado, entonces dijimos que tenía tres fases. El llenado rápido, que es un proceso pasivo, es decir, básicamente se va a abrir la válvula mitral y toda la sangre que está acumulada y almacenada
en la aurícula izquierda va a caer y va a empezar a llenar el ventrículo izquierdo. Sí, acá se da un llenado de 2/3 pues de la capacidad ventricular y luego pasamos a la diástasis, que va a seguir siendo un proceso pasivo, ¿sí? Pero lo que pasa es que ya la velocidad a la cual se está llenando el ventrículo disminuye. Y después de la diástasis, pues ya vamos a tener la sístole auricular, ese último empujón eh, que le da la aurícula a la sangre que todavía no ha pasado al ventrículo para que termine de llenar. Y listo. Entonces, cuando ponemos en una gráfica y graficamos todos estos acontecimientos que les acabo de contar y pensamos en nuestras tres variables, primero dijimos que teníamos la presión. Vemos como acá en el eje Y está la presión. Después dije que habláramos y pensáramos en volumen. En el eje X tenemos el volumen. Y por último, dije que pensáramos en nuestras válvulas. Y acá donde están nuestras válvulas, pues son estos 4 puntos que vemos acá. A, B, C y D. Entonces hablemos uno por uno. El punto D. ¿Qué pasa en el punto D? En el punto D se va a abrir la válvula mitral. Si se abre la válvula mitral, entonces dijimos que empezaba el llenado. Y vemos como hay un aumento en el volumen ventricular. Entonces decimos que el intervalo entre D y A corresponde al llenado ventricular. Luego llegamos entonces al punto A. ¿Y qué es el punto A? En el punto A representa el cierre de esa válvula mitral. Se acabó la sístole, ¿sí? Se acabó la diástole, perdón. Y si se acabó la diástole, dijimos que pues, el ventrículo tenía que empezar a sacar toda la sangre a circulación sistémica, pero que primero tenía que tenía que superar la presión que había en la aorta en ese momento. Entonces acá vemos cómo empieza a aumentar la presión a nivel del ventrículo izquierdo hasta un punto en el que se abra la válvula aórtica. Por eso hablamos de que en el intervalo AB es la contracción isovolumétrica. ¿Sí? Hay aumento en presión en el eje Y, pero en el eje X no hay cambio. Y llegamos a B, que B ya representa la apertura de la válvula aórtica. Una vez se abre la válvula aórtica, ¿qué pasa? Pues empiezo a desocupar y empiezo a sacar toda la sangre que tengo acumulada. Por eso el intervalo BC va a ser la fase de eyección. Y llegamos al punto C. Se nos acabó. Primero, pues disminuyó el volumen, porque ya la cantidad de volumen que teníamos al principio de la sístole, pues ya se desocupó el ventrículo. Y llegamos a la C, al punto C, que es el cierre de la válvula aórtica. ¿Y qué va a pasar acá? Ya se acabó la sístole, el corazón se tiene que empezar otra vez a relajar, a distender. ¿Para qué? Para poder, para empezar a recibir toda la sangre almacenada en la aurícula y pues a medida que disminuye y que se empieza a distender el ventrículo, cae la presión. Pero como tenemos la válvula aórtica cerrada y la mitral también está cerrada, entonces no hay cambio en el volumen y eso es relajación isovolumétrica, que va a ser el intervalo C, relajación isovolumétrica. ¿Listo? Todo lo que está acá adentro, toda esta área, representa el trabajo del corazón. Pero si vemos, aparecen entonces acá estas dos pendientes, estas dos líneas. ¿Qué pasa si yo trazo una línea desde cero y que pase por el punto en el que se cierra la válvula aórtica? Voy a tener una relación de presión-volumen al final de la sístole, ¿sí? ¿Y qué pasa si trazo una línea desde cero y que pase justo por el punto en el que se cierra la válvula mitral? Voy a tener una línea, una pendiente, que representa la relación presión-volumen al final de la diástole. Y estas dos pendientes son importantes ya que nos van a permitir identificar o hacernos idea de qué alteraciones nos pueden causar cambios como en la disposición o la morfología de este diagrama. Entonces,
En un caso de un paciente con una insuficiencia aórtica, ¿qué pasa en un caso de insuficiencia aórtica? Pues la válvula mitral, la válvula aórtica, que normalmente se debería cerrar, no se cierra del todo y queda con un huequito, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasaría en nuestra gráfica? No sé si alguien quiera participar, ¿alguien sabe? O se imagina cómo, pues, qué pasaría, cómo cambiaría nuestro diagrama en este caso. Bueno, entonces veámoslo en esta gráfica. ¿Qué va a pasar? Eh, entonces, digamos que en condiciones normales, el corazón, el ventrículo en diástole va a recibir sangre únicamente de la aurícula izquierda. Pero ¿qué pasa? Que si no se cierra bien la válvula aórtica, cuando el ventrículo saca y desocupa y saca toda la sangre que tenía que sacar, pues una parte se va a devolver. Entonces el ventrículo ya no va a recibir sangre exclusivamente de la aurícula izquierda, sino que va a recibir sangre de la aurícula izquierda y ahora una parte le va a llegar también de lo que se está devolviendo en la aorta. ¿Y eso que representa? Un aumento en la precarga. Entonces, pues si normalmente iba hasta acá, en condiciones de normalidad, ¿sí? Iba hasta acá, pues ahora tengo que sumarle otro poquito de volumen, que es lo que me está ganando de todo ese flujo retrógrado que hay en la aorta, ¿sí? Y pues asimismo, entonces acá se nos cerró la válvula, empezó a crecer empezó a contraerse el ventrículo. Vemos también entonces que la presión eh, a la que llega y se abre la válvula aórtica es menor y acá seguimos normal con el resto de nuestro proceso. ¿Y qué pasa? Se ensanchó la gráfica. Ahora vamos al otro lado. Vámonos para el caso contrario, una estenosis aórtica. Entonces, en la estenosis aórtica, pues bueno, digamos que la cantidad de sangre que sale por un hueco así no es la misma que va a salir por un huequito que está mucho más pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, pues va a haber mayor resistencia, ¿no? Va a estar aumentada la poscarga. ¿Y eso qué significa? Que el ventrículo ahora va a tener que hacer y que trabajar mucho más para vencer esa resistencia que hay en la válvula. Y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Como un aumento en la presión que hace para lograr abrir la válvula aórtica. Y una vez llega a este punto, pues listo, sacó la sangre. Pero como dijimos, no es lo mismo que salga por acá a que salga por acá. ¿Sí? Entonces, la sangre que tenía, pues va a ser, la sangre que tenía y la sangre que va a sacar va a estar muy reducida en condiciones, en comparación, pues, digamos, a una persona, pues, sin ausencia de esta patología. Y vemos entonces que se nos va a volver más estrecha la gráfica. Entonces se nos vuelve más estrecha la gráfica. Primero, pues porque el volumen que saca y el volumen al final de la sístole es mayor que en condiciones normales. Y es más larga porque tiene que ejercer mayor fuerza, contraerse mucho más, aumentar mucho su presión pues dentro de la cavidad para poder vencer las válvulas. Ahora miremos entonces en el caso de una contractilidad disminuida, ¿qué pasaría? Acá ya se nos empiezan a alterar las presiones, perdón, las pendientes de las que les había mencionado. Especialmente, ¿cuál? La pendiente de relación presión-volumen al final de la sístole. Entonces, veamos. ¿Qué va a pasar? Que la capacidad, o sea, como tengo la contractilidad disminuida, la presión que voy a alcanzar va a ser mucho menor, ¿sí? De igual manera, la cantidad de sangre que voy a sacar también es menor, ¿sí? Y acá tenemos el resto de nuestra gráfica. Entonces, la gráfica va a estar, o el diagrama va a estar corrido hacia la derecha, y si lo corremos hacia la derecha, pues, como vemos acá, nos lo muestran las flechas, ¿qué va a pasar? Se va a caer la pendiente, va a disminuir. Vámonos ahora con la compliance. ¿Qué es la compliance? Recordemos que es esa capacidad que tiene el ventrículo para distenderse.
¿sí? Entonces, si ese ventrículo está rígido o no, si no tiene la misma capacidad que en condiciones normales de volverse más grande para llenarse de sangre, ¿qué va a pasar? Pues veámoslo acá. Entonces, se va a empezar a llenar el ventrículo, se me abrió la válvula mitral, se empieza a llenar el ventrículo, pero cuando se cierra, cuando ya se termina de llenar, la presión que va a haber dentro del ventrículo va a ser mucho mayor porque va a tener unas paredes más rígidas, por ejemplo, ¿sí? No se va a distender tanto. ¿Y qué va a pasar? Pues si miramos la curva, va a estar mucho más pronunciada que lo que estaba en condiciones normales cuando teníamos grandes cantidades de volumen y pocos cambios de presión. Y entonces ya para concluir, miremos otra vez un poco pues, este diagrama el diagrama de Wiggers. Entonces, como les mencioné, primero vamos a mirar y lo que primero pasa es la actividad eléctrica. Entonces veamos acá, actividad eléctrica. Tenemos la onda P que representa pues la despolarización auricular. Y después de esto vamos a ver acá cómo hay un breve aumento en la presión de las aurículas. ¿Por qué? Pues porque ya se contrayó, ya se contrajo, ya se dio esa actividad mecánica. Y pues si se contrae, termina de empujar toda la sangre al ventrículo y por ende vemos que hay un aumento en el volumen ventricular. ¿Sí? De igual manera vemos que hay un aumento en la presión. Ya se cerró la válvula auriculoventricular y como dijimos, el ventrículo tiene que aumentar su presión. ¿Para qué? Para que se abra la válvula aórtica. Y esto es lo que conocemos como contracción isovolumétrica. Se abrió la válvula y ¿qué pasó? Se dio todo el proceso de eyección, ¿sí? Y acá tenemos, entonces entramos a la relajación isovolumétrica. Acá se nos cerró la válvula aórtica y pues la válvula auriculoventricular sigue cerrada, ¿sí? Se abre entonces acá la válvula auriculoventricular. Bueno, ya acá vemos en volumen cómo disminuye pues el volumen intraventricular que está saliendo. Y pues se vuelve a abrir la válvula auriculoventricular. Se empieza a llenar, todo este es el llenado pasivo, no hay un aumento en la presión, pero sí hay un aumento en el volumen. Vemos acá como 2/3 se empiezan a llenar y después volvemos entonces a tener acá contracción, despolarización auricular, contracción auricular que me aumenta la presión ventricular con la contracción con un aumento en el volumen. Y ya después entonces tenemos acá el complejo QRS, actividad eléctrica precede siempre a la mecánica, ¿sí? Se empieza a contraer el ventrículo, contracción isovolumétrica, abro la válvula, desocupo, se cierra la válvula, me relajo sin cambio en el volumen y acá volvemos a empezar el ciclo. Y ya eso es como todo lo que quería explicarles hoy. Espero hayan entendido. No sé si alguien tiene comentario, alguna duda. No sé, doctor Beltrán, si quiere agregar algo. Buenas noches a todos. Bueno, Santi, muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, doc, se escucha bien. Bueno, no, muy bien la presentación. Pues esto claramente hay que sentarse y imaginarse un montón de cosas en la cabeza o ver sobre todo un video que le permita a uno, digamos, entender las fases de lo que está sucediendo o pensarlo mucho. Siempre les digo que, pues antes cuando nos tocaba, montamos más en Transmilenio antes de la pandemia, tocaba como escuchar la explicación y luego irse en el Transmilenio o en la buseta pensando cuándo es que se cierra, cuándo es que se abre, cuándo es que se contrae y gastarle tiempo, gastarle un poquito de tiempo, porque esto es muy importante para lo que hizo Santiago inicialmente, pues en la mitad de la charla, que es para el estudio de las valvulopatías y entender su comportamiento y entender por qué los pacientes tienen determinados síntomas, por qué los pacientes tienen determinados signos en el examen físico, sobre todo los soplos que hoy en día, pues sí, seguramente
en un par de años vamos a olvidar un poco la auscultación por las herramientas ecocardiográficas que hoy en día tenemos, pero aún y para el eco, para cuando uno está analizando el corazón con el eco, es muy importante entender el ciclo cardíaco. Entonces, ahí Santiago hablaba de una relación electromecánica. Cuando tengan la oportunidad de pronto de usar un ecocardiograma, que ahora están disponibles en muchas partes, incluso en el laboratorio de simulación de la universidad, o en MEDER y en la UCI, o en salas de cirugía, hay una opción del eco y es ponerle el cable del electrocardiograma. Y de esa manera uno puede ver con exactitud cómo se relacionan los eventos eléctricos con la parte mecánica. Incluso cuando ya uno en anestesia cardiovascular o en cardiología, para los que van a ser cardiólogos, cuando uno está analizando los volúmenes ventriculares o analizando el funcionamiento de las valvas, tiene que basarse mucho en qué parte del ciclo cardíaco está, mirando el electrocardiograma. Obviamente viendo la imagen y viendo el electrocardiograma, y casi que se vuelve mandatorio que para hacer un buen ecocardiograma, que sería la parte mecánica del ciclo cardíaco, hay que tener una relación con una parte eléctrica. Entonces, por eso ustedes ven en el eco, siempre van a ver en las imágenes bien tomadas que deben tener un electrocardiograma abajo. Hay una parte muy importante que los que rotan con nosotros ahí en anestesia cardiovascular deben entender, y en general un médico debe entender con claridad dónde empieza la sístole, dónde termina la sístole, dónde empieza la diástole y dónde termina la diástole. Porque en eso se basa la importancia de la presión arterial media. Pues siempre, pues ahí es como agregar algo, no sé si me alargue mucho, pero siempre uno se pregunta, una media normalmente es un promedio. Si ustedes van a tomar la media de estatura de una población, pues cogen la estatura de todos y la dividen por el número de pobladores. Pero cuando ustedes ven la fórmula de la presión arterial media, no es realmente un promedio, no se saca con un promedio. Y la explicación está en el ciclo cardíaco, y es que cuando ustedes ven los diagramas del ciclo cardíaco, sobre todo los que relacionan presión con tiempo, volumen con tiempo, se van a dar cuenta que la diástole dura más. Y las presiones que nosotros tomamos con el manguito que nos enseñan a tomar en los primeros semestres de medicina, pues son dos momentos, un momento en sístole y un momento en diástole. No es la presión durante el ciclo cardíaco, sino son dos momentos en los que podemos tomar la presión. Son solo dos momentos, el pico de eyección rápida y el momento en el que se cierra la válvula aórtica. Entonces, el pico de la eyección va a ser la presión sistólica que medimos, y cuando desaparecen los ruidos, cuando lo hacemos con el método auscultatorio, es cuando se cierra la válvula aórtica, y esa va a determinar la presión diastólica. Entonces, ustedes se dan cuenta, en la fórmula de la presión arterial media siempre le damos más importancia a la diástole, porque la diástole dura más. Entonces, para hacer una aproximación de la presión durante todo el ciclo cardíaco, de la presión arterial sistémica durante todo el ciclo cardíaco, debemos tener más en cuenta la presión diastólica, porque vivimos 2/3 de nuestra vida en diástole y 1/3 en sístole. Por eso el joint 8, ustedes me corrigen si es el último joint de hipertensión arterial que ha salido, que creo que es el 8, le dicen a uno que cuando una persona es hipertensa diastólica es mucho más grave que cuando es sistólica. Y es en parte porque una persona que está hipertensa diastólica está 2/3 de su vida con el daño endotelial que le produce la hipertensión arterial. Entonces, ya para concluir mi intervención, espero no haberlos aburrido mucho, hay que detenerse un tiempo a analizar esto, incluso algunos días a analizarlo, para tenerlo claro en la vida para cualquier especialidad que vayan a asumir. Pero sobre todo, pues los que trabajamos en cuidado intensivo, los que trabajan en anestesia, los que trabajamos en anestesia cardiovascular, pues es muy importante tener esto claro. Además que también los diferentes fases de llenado, la forma como los volúmenes afectan las paredes ventriculares, también van a determinar cómo es que nosotros vamos a tratar los diferentes tipos de falla cardíaca.
Entonces, muy bien, Santi, los felicito por este grupo, que eso es, a los que entran pues siempre a la hora, pero pues se aprende una cosita más a la hora, que sea. Muy bien. Listo, Doc, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Pues yo tengo un comentario. No sé, Santi, si te puedes devolver Sí, a la diapositiva de la estenosis aórtica. Pues solo tengo un comentario muy chiquito, que pues que recordar tanto la estenosis aórtica como en la insuficiencia mitral, aórtica, perdón, pues también el tipo de hipertrofia que van a tener estos corazones, que eso también nos va a explicar en dónde, o sea, por qué, digamos, en la estenosis aórtica empezamos con un volumen mayor y por qué ese volumen tampoco es muy grande, o sea, ese cambio de volumen es muy grande. Eh, digamos, en la estenosis aórtica generalmente pues vamos a encontrar una hipertrofia concéntrica, es decir, que pues le va a caer menos volumen. Entonces, por eso, a pesar de que empezamos con un volumen mayor, que empezamos con un 80 en vez de un 60, como vemos ahí en la gráfica, pues ese cambio de volumen no es mucho. Entonces, también pues nos ayudaría a explicar pues esas diferencias en las presiones y esas diferencias en el cambio del volumen, al contrario, digamos, de la insuficiencia, que a pesar de que tenemos más volumen, eh, exacto. Es básicamente porque la insuficiencia aórtica pues también está caracterizada por tener una hipertrofia más excéntrica y pues una dilatación como tal del ventrículo. Entonces me pareció pues chévere explicar esa parte. Ya, de resto, súper bien, Santi. Muy interesante gracias, toda la Andrea. explicación. Listo, Andrea, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Espero les haya gustado y cualquier duda que tengan me pueden contar.